Hola a todos y bienvenidos, amantes de las series turcas, a un nuevo vídeo aquí en el canal. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de una de las escenas más conmovedoras y memorables protagonizadas por el talentosísimo Kerem Bürsin. Vamos a desentrañar el secreto detrás de esa actuación que nos robó el aliento, esa escena que hizo que se nos aguaran los ojos y que, sin duda, elevó su estatus como uno de los actores más versátiles del panorama actual. Antes de que empecemos a analizar cada detalle, cada mirada y cada suspiro que componen esta joya de la actuación, quiero recordarles que si les gusta el contenido que les traemos, si disfrutan desmenuzando las series turcas, analizando las actuaciones y dejándose llevar por la magia de la pantalla, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, vamos a ello. La escena de la que vamos a hablar hoy es, sin duda, un punto álgido en la carrera de Kerem. Se trata de un momento de pura vulnerabilidad, de emociones a flor de piel, donde el personaje se enfrenta a sus demonios internos y nos permite, como espectadores, atisbar la fragilidad que se esconde detrás de su fachada. Estoy segura de que muchos de ustedes ya saben a qué escena me refiero, pero para los que no, hablamos del clímax emocional en la serie Senkalkam, cuando Serkan Bolat descubre la devastadora verdad sobre la muerte de sus padres y su conexión indirecta con el accidente que no solo les arrebató la vida, sino que también marcó un antes y un después en la suya. Es un descubrimiento que lo desestabiliza por completo, poniendo a prueba su fortaleza emocional y su capacidad para procesar el dolor y la culpa. Pero, ¿qué fue lo que hizo que esta escena resonara tan profundamente en nosotros? ¿Cuál es el secreto detrás de esa actuación que nos dejó sin palabras? Pues bien, la respuesta es compleja y abarca varios factores que vamos a explorar a fondo. No se trata simplemente de una actuación conmovedora, sino de una perfecta sinergia entre guión, dirección, actuación y la innegable química entre los protagonistas. Es un momento en el que todos los elementos se alinean para crear una experiencia catártica tanto para el personaje como para el espectador. En primer lugar, hay que destacar el guión, obra de un equipo talentoso que supo tejer una trama llena de giros inesperados y personajes complejos. Los diálogos eran precisos, concisos y cargados de significado. Cada palabra, cada frase estaba cuidadosamente elegida para maximizar el impacto emocional. Los guionistas lograron crear una situación dramática de alta tensión, donde el personaje se ve obligado a confrontar la verdad y a lidiar con las consecuencias devastadoras de sus actos. La estructura narrativa de la escena, con sus silencios estratégicos y sus momentos de explosión emocional, también contribuyó a su efectividad. Se juega con el ritmo, la información se revela gradualmente, creando una atmósfera de anticipación y angustia que culmina en el clímax emocional. Pero un buen guión no es nada sin un actor capaz de darle vida. Y aquí es donde entra en juego el talento innegable de Kerem Bürsin. Su interpretación fue magistral, una clase maestra de actuación que dejó a críticos y fans boquiabiertos. No se limitó a recitar las líneas del guión, sino que se metió de lleno en la piel del personaje, comprendiendo sus motivaciones, sus miedos, sus anhelos y, sobre todo, su profundo dolor. Logró transmitir la complejidad de sus emociones con una sutileza y una autenticidad que conmovieron al público hasta las lágrimas. No se trata solo de llorar, sino de mostrar el proceso interno de un hombre que ve su mundo desmoronarse a su alrededor. Uno de los aspectos más destacables de su actuación fue su lenguaje corporal. Cada gesto, cada movimiento, cada mirada, estaba cargado de significado. Se podía ver el dolor en sus ojos, la angustia en su rostro, la desesperación en sus manos. Su cuerpo se convertía en un vehículo para expresar las emociones del personaje, transmitiendo al espectador una sensación de empatía y conexión. No había nada forzado, todo parecía natural y espontáneo, como si estuviéramos presenciando un momento real en la vida de Serkan Bolat. Recuerdo particularmente el momento en que Serkan se derrumba al suelo, vencido por el peso de la verdad, y comienza a llorar desconsoladamente. La forma en que Kerem interpretó esa escena fue simplemente desgarradora. Se podía sentir su dolor, su frustración, su impotencia, la fragilidad que se escondía detrás de esa fachada de hombre exitoso y aparentemente invulnerable. Fue un momento de pura vulnerabilidad que nos recordó la humanidad del personaje y nos hizo conectar con él a un nivel más profundo. Ese llanto no era solo un desahogo, sino la expresión de una herida profunda que se había mantenido latente durante años y que ahora, al ser expuesta, lo consumía por completo. Otro elemento clave en el éxito de esta escena fue la química palpable y la profunda conexión entre Kerem y su coprotagonista, Hande Erçel, quien interpretaba a Eda YLDZ,
el gran amor de Serkan y su principal apoyo emocional. La conexión entre ambos era palpable y su interacción en la pantalla era creíble, emotiva y llena de matices. Lograron crear una dinámica de apoyo y comprensión que permitió al personaje de Kerem sentirse seguro y vulnerable al mismo tiempo. Eda se convierte en su refugio, en el lugar donde puede mostrar su verdadero yo, sin máscaras ni pretensiones. Esa confianza mutua se tradujo en una actuación más auténtica y conmovedora. La mirada de Eda, llena de amor y compasión, fue fundamental para que Serkan pudiera permitirse mostrar su vulnerabilidad. Pero, ¿cómo logró Kerem Bürsin alcanzar ese nivel de profundidad emocional en su actuación? Pues bien, según hemos podido saber a través de entrevistas y declaraciones, Kerem se preparó a conciencia para esta escena, consciente de la importancia que tenía para el desarrollo de la trama y para la evolución de su personaje. Se sumergió en el personaje investigando a fondo su historia, sus motivaciones y sus relaciones. Analizó cada detalle del guión, cada matiz de la personalidad de Serkan, tratando de entender su forma de pensar, de sentir y de reaccionar ante las adversidades. Trabajó en estrecha colaboración con el director y los guionistas para comprender la visión que tenían para la escena y para asegurarse de que su interpretación se ajustara a ella. Además, Kerem utilizó técnicas de actuación específicas para acceder a sus propias emociones y canalizarlas a través del personaje. Practicó ejercicios de relajación, visualización y memoria emocional para conectar con la vulnerabilidad y la fragilidad que necesitaba para interpretar la escena. Se dice que incluso se aisló del mundo exterior durante algunos días para poder concentrarse por completo en su papel, alejándose de las distracciones y sumergiéndose en el mundo emocional de Serkan Bolat. Buscó referentes en la vida real, investigando casos de personas que habían sufrido pérdidas similares y tratando de comprender cómo habían afrontado el dolor y la culpa. Otro factor importante que contribuyó al éxito de esta escena fue la dirección, a cargo de un equipo talentoso que supo guiar a los actores y crear la atmósfera adecuada para que pudieran dar lo mejor de sí mismos. El director supo crear una atmósfera de intimidad y confianza en el set de rodaje que permitió a Kerem sentirse cómodo y seguro para explorar las profundidades de sus emociones. Le dio espacio para improvisar y experimentar, confiando en su instinto y en su talento. Además, la elección de la música, la iluminación y el ángulo de la cámara contribuyeron a crear un ambiente de tensión y dramatismo que intensificó el impacto emocional de la escena. Por ejemplo, el uso de la cámara lenta en el momento en que Serkan recibe la noticia, la forma en que su rostro se descompone gradualmente, permitió al espectador captar cada detalle de la reacción de Kerem, intensificando la sensación de shock y de incredulidad. La música, con sus notas melancólicas y sus silencios estratégicos, también contribuyó a crear una atmósfera de tristeza y de desolación. La iluminación tenue y los colores fríos reforzaron la sensación de soledad y aislamiento que sentía el personaje. Todos estos elementos técnicos se combinaron para crear una experiencia visual y auditiva que amplificó el impacto emocional de la actuación de Kerem. Pero más allá de la técnica y la preparación, lo que realmente hizo que esta escena fuera tan especial fue la honestidad y la autenticidad de la actuación de Kerem Bürsin. No intentó sobreactuar ni de recurrir a trucos baratos para conmover al público. Simplemente se entregó al personaje por completo, permitiendo que sus emociones fluyeran libremente. Esa sinceridad se transmitió a través de la pantalla y resonó profundamente en el corazón de los espectadores. Se despojó de cualquier artificio y se mostró vulnerable y humano, conectando con el público a un nivel emocional muy profundo. Y es que, en definitiva, esa es la clave del éxito de cualquier gran actuación, la capacidad de conectar con el público a un nivel emocional. De hacernos sentir identificados con el personaje, de hacernos creer en su historia, de hacernos sentir sus alegrías y sus tristezas. Y Kerem Bürsin lo logró con creces en esta escena. Nos demostró una vez más que es un actor de primer nivel, capaz de interpretar cualquier papel con maestría y de conmover al público con su talento. No solo es un rostro bonito, sino un actor comprometido con su trabajo y capaz de transmitir emociones complejas con una sutileza y una autenticidad que lo distinguen. En resumen, el secreto detrás de la escena más emotiva de Kerem Bürsin reside en una combinación de factores: un guión bien escrito que explora temas profundos y universales, una dirección acertada que supo guiar a los actores y crear la atmósfera adecuada, una química palpable con su coprotagonista que permitió una interacción creíble y emotiva, y sobre todo, un talento actoral innegable. Kerem se preparó a conciencia para esta escena, se sumergió en el personaje y logró transmitir la complejidad de sus emociones con una honestidad y una autenticidad que conmovieron al público.
Es un ejemplo de cómo la combinación de talento, trabajo duro y pasión puede crear momentos mágicos en la pantalla que perduran en la memoria del espectador. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de la escena más emotiva de Kerem Bürsin. Espero que les haya resultado interesante descubrir el secreto detrás de esa actuación que nos robó el corazón. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de acompañarme en este viaje a través del mundo de las series turcas. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál es su escena favorita de Kerem Bürsin? ¿Qué es lo que más les gusta de su actuación? ¿Qué otras series o películas de Kerem Bürsin les gustaría que analizáramos en el futuro? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.